Nicolás Orozco, director y columnista en la revista Horizonte Independiente. Principalmente me dedico a trabajar en la revista. Digamos que es como lo que más me ocupa el tiempo. Mis estudios son más que todo filosóficos y literarios. Y bueno, digamos que soy miembro de algunas de las instituciones como la European Network of Japanese Philosophy y de otras instituciones. Realmente yo disfruto mucho haciendo diferentes, digamos, actividades extracurriculares, por decirlo de alguna forma, donde digamos que, por ejemplo, montar caballo, tocar guitarra flamenca. Últimamente estoy con el piano un poco medio clásico. Me gusta pintar, el arte abstracto en general me parece maravilloso. Y otro como de los hobbies que tengo, pues digamos, es tanto leer como escribir, ¿no? No solo escribir en términos académicos, sino también poder escribir, por ejemplo, pequeños relatos o cuenticos. Me parecen una práctica magnífica. Y pues bueno, digamos que en general eso es lo que más disfruto hacer. ¿Qué me gusta leer? Digamos que tengo como dos corrientes que son como las dos que más me gustan, que es una, pues la filosofía, como raro, digamos que es a lo que más le he dedicado a estudios. Y entonces, pues digamos, sí, digamos que el pensamiento filosófico me gusta mucho, el contemporáneo, tirando a la epistemología. Y me gusta leer y estudiar mucho sobre teoría crítica literaria o, digámoslo, llamémoslo en literatura inglesa, ¿no? Por ejemplo, la fantasía, la épica y un poquito el realismo me parecen de las corrientes, pues, de mis corrientes preeminentes. Bien, de autores favoritos. Autores favoritos, como digo, es una pregunta un poco difícil, dado que pues si pensamos en ello, tocaría estar diciendo cuál es su autor favorito ahora. Y mi autor favorito en general, que pues digamos que siempre ha estado como predominante en mi pensamiento, ha sido Tolkien. No solo por su excelente desarrollo de literatura, que todos sabemos que tiene unas crónicas magníficas, sino que también por tanto sus investigaciones en filología y en lingüística de la teoría crítica literaria. Me parece magnífico. Entonces, sí, Tolkien me parece uno de los autores pues, más chéveres, digámoslo de alguna forma. Por ejemplo, me gusta mucho, tal vez en filosofía, Zubiri, como lo mencioné, pero también me gusta mucho autores en filosofía como Nishida o Nishitani en filosofía japonesa. Entonces, sí, digamos que iría un poquito por ahí. Ok, de mis libros favoritos tengo dos ahora. Digamos que con los libros, al igual que con los autores, pasa algo y es que uno en el contacto con con diferentes textos y diferentes lecturas uno puede ir variando en el tiempo, ¿no? Digamos que ahorita yo no tengo los mismos autores predilectos que tendría hace 5 años. Pero en este momento los libros que más me gustan es uno de Tolkien que es sobre los monstruos, los críticos y otros ensayos en literatura, teoría crítica literaria, que son unos ensayos de Oxford que él hizo pues allá justamente como unas conferencias. Y el otro que me gusta mucho es en filosofía Javier Zubiri, Inteligencia Sentiente. Me parece que es una magnífica forma de abordar el problema de la realidad, que digamos que se abarca desde una posición un poco metafísica, pero muy bonita, ¿no? Entonces esos son como los dos libros que yo diría que me gustan mucho. Sin embargo, digamos que en teoría, ya viéndolo más en literatura, me gusta mucho Henry James, los libros de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, y por ejemplo, Oliver Twist, y obviamente pues El Señor de los Anillos, aunque más el Silmarillion, y digamos que esa sería como mi literatura un poco predilecta. Con los temas de filosofía que más me siento identificado son principalmente tres. El primero es epistemología contemporánea, donde digamos que me parece muy bonito porque pues digamos que tiene todo un alcance significativo en la filosofía, permite hacer muchos análisis, pues digámoslo, interesantes. Y por ejemplo, si lo pensamos con el tema de la percepción, digamos que estaría muy cercano, ¿no?
Entonces, epistemología me parece fundamental, siempre me ha llamado mucho la atención. La otra es la filosofía moral, porque digamos que en la misma filosofía moral nosotros logramos constituirnos como personas, ¿no? En eso sería un poco el pensamiento moralista, pero digamos que al desarrollar moral también nos estamos terminando de desarrollar es a nosotros, nuestros pensamientos y la forma en la que podríamos llegar a actuar, ¿no? Entonces digamos que eso es, para mí es uno de los campos que me parece importante pues, trabajar y que me gusta muchísimo leer y poder investigar. Y el otro es fundamentalmente el de la metafísica. Digamos que si bien la metafísica es un poco complicado, tal vez un poco abstracto, me parece que es profundo, porque a la final no significa que la filosofía metafísica sea algo que sea por allá en abstracto, solamente algo que fuera del mundo y no válido, sino que es perfectamente válido. Entonces el ejercicio de ponernos a hacer un análisis de la metafísica me parece muy bonito. Ahí, por ejemplo, la idea de que se puede relacionar con epistemología, con la realidad y con la percepción. Entonces digamos que eso es algo que me gusta mucho. Bien, con mis columnas digamos que al inicio se pensó como que cada columna tuviera su propia prominencia por aparte, ¿no? Pensando que, por ejemplo, podía tratar en una columna este tema y en otra columna un tema completamente diferente. Digamos que no es que lo haya pensado así, sino que al final terminé desarrollándolo de esa forma y fue a hacer un estudio, pues digamos hasta ahorita, que es de la agnotología, que digamos que al no ser un tema muy estudiado me he tratado de arriesgar a mostrar que digamos que la agnotología está profundamente relacionada con la filosofía y en eso pensar si por ejemplo en una columna por ejemplo si es voluntario, si no es voluntario, en otra si es moral, no es moral, qué tipos de ignorancia hay y así digamos, ¿no? Entonces digamos que filosóficamente hasta ahora he trabajado mucho el tema de la agnotología en las columnas, tratando de desglosarlo y mostrando que se puede tratar el tema desde diferentes ámbitos de la filosofía. Y la otra que he estado manejando mucho es el tema de la literatura fantástica, ¿no? Hablando un poquito más desde la teoría crítica literaria, donde trato de hablar de qué es más o menos la literatura fantástica, de qué va, hasta qué va, y tratando de mencionar algunas obras. En este caso, por ejemplo, en una de las columnas hablé sobre el Beowulf, y digamos que qué es lo que yo esperaría hacer, pues digamos, con las columnas. Pues bueno, digamos que hay dos temas que me gustaría trabajar, uno en filosófico y otro un poco más literario. En el filosófico la idea que quise trabajar es el tema de la percepción y la moral, y en el tema más literario quisiera empezar a trabajar como evidenciar y mostrar que hay una literatura fantástica japonesa, ¿no? Y no refiriéndome solamente a la literatura fantástica japonesa contemporánea, sino de antes, ¿no? Entonces, digamos que eso sería lo que viene en mis columnas y bueno, digamos que es como lo que tengo como por ahora pensado. Bueno, mi experiencia en RH ha sido magnífica, digamos que es algo que hemos construido con varios compañeros míos con los que yo mismo estudié. Realmente estoy profundamente agradecido con ellos, pero digamos que la experiencia es fuerte porque pues digamos que hay mucho campito que abarcar. Pero al mismo tiempo muy grata porque pues digamos que no se siente como un peso que a uno le imponen, sino que digamos que es un peso que uno dice, qué peso tan divertido, un poco masoquistamente hablándolo. Y en ese sentido, pues digamos, en términos de escritura, es un espacio que yo digo que es magnífico, porque digamos que no es un espacio que, primero, que sea muy complicado de hacer y segundo, que es muy necesario, ¿no? Digamos que la idea de las columnas ha sido tratar de poner la profundidad de los pensamientos humanistas desde un lenguaje a veces que pueda entenderse para la mayoría. Entonces digamos que es algo necesario y algo que se puede aplicar. Entonces digamos que en ese sentido, por ejemplo, si nos miramos con agnotología, con mis columnas agnotológicas, lo que yo trato de hacer principalmente es evidenciar algo, ¿no? Lo mismo que pasa con las columnas de fantasía. Entonces, digamos que la experiencia es muy bonita porque es muy bonito que haya un espacio que esté destinado a poder dar esos alcances y poder cumplir con esos propósitos. Entonces, en definitiva, para mí, escribir en la columna es magnífico y trabajar en RHI es toda una experiencia, un reto, un desafío, pero que me siento, pues, a la final muy bien acompañado con todo el equipo de la revista.
Y bueno, ¿qué mensaje les daría yo a los lectores? Bien, digamos que yo creo que la columna en la revista es fundamentalmente algo que es necesario, es algo muy necesario que funciona y que además recordemos que como las columnas son de humanidades, pensar, acercarse a las columnas es literalmente acercarse a ver esa evaluación sobre la razón humana. Las humanidades a la final lo que hacen es evaluar esa razón humana y evaluarlos de una parte muy bonita, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les doy yo? Y es muchas veces entramos a dar nuestros juicios, a muchas veces a pensar diferentes áreas del conocimiento con un criterio de racionalidad no aplicable a otro criterio de racionalidad. ¿No? Pensemos por un momento en la idea de, por ejemplo, a mí en literatura fantástica me ha pasado que casi siempre que hablo de literatura fantástica me preguntan que si esos son solo cuentos para niños. Y yo digo que no, claramente no. Yo no pondría a leer a un niño de 5 años el Silmarillion de Tolkien o algo por el estilo. Eso requiere en cierto sentido un grado de profundidad. Um, entonces, muchas veces aclarar y ver cómo se constituyen algunas de las cosas en las cuales nos movemos como humanos es fundamental para poder aprender ese criterio de racionalidad. Entonces, para mis lectores que se sigan interesando en las humanidades, que a la final lo que hacen también es solo es aclararnos y ayudarnos a profundizar en los diferentes temas. Entonces, sí, ese sería el mensaje, tal vez añadiendo que no solo me lean a mí, que lean a todos los lectores, a todos los escritores y a los columnistas, que cada uno maneja esa evaluación de la razón humana desde cada uno de sus propios enfoques, pero que a la final cada uno tiene un nivel de profundidad muy bonito y pues completamente recomendados. Entonces, sí, ese sería el mensaje.